Hermano, Dios les bendiga. Muy bien. Deberíamos de estar muy tranquilos en la casa, ¿verdad? Estamos con frío, pero estamos aquí en la casa de oración donde el Señor nos ha permitido un lugar muy hermoso, con calefacción y cómodo, con sillas cómodas para poder estar en este lugar para escuchar su palabra. Muy bien. Quiero que tengamos una lectura en el libro de Lucas, en el capítulo 10 y el versículo 25. San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Ahí vamos a estar leyendo hasta el versículo 37. Leamos la palabra. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento, el que nos proponemos a explicar tu palabra, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu nos guíe y que nos ayude, Señor, para poder, Señor, hablar, Señor, según tu Espíritu nos indique. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Este tema de hoy, o esta parábola, como lo dice bien la Escritura, me llama mucho la atención a mí, porque nos deja con muy poco espacio como para no identificarnos con él o con lo que está escrito. De modo que tenemos que hacer las cosas muy bien. Y una cosa que me llama la atención es que el Señor Jesús, al ver que aquel
grupo de personas no le entendía, él se dirige a hablarles en parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es usar algo que está al frente o más preciso a uno para explicar algo. Él quería explicar y quería que esta gente entendieran el reino de Dios, que entendieran lo que él les quería enseñar. Y por eso él usaba, si los que leen la escritura se dan de cuenta que él usaba un sembrador, él usó hubieron 10 vírgenes que él quería revelar cuál era la situación de la persona, en qué condiciones tenía que estar para estar bien delante del Señor. Entonces, cuando llegamos, cuando Él viene hablando por tiempos de lo que es parábolas, Él llega aquí a Lucas 10:25, donde Él está ahí con un grupo de personas. Y mire de que viene uno que no es cualquier persona. Como en el día de hoy pudiéramos pensar que es un buen pastor de una iglesia que puede interpretar la palabra, que puede predicar la palabra fácilmente. No es cualquiera que viene delante de él. Y mire la pregunta que le hace. Maestro, en el primer versículo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este hombre, la Biblia lo explica ahí mismo, que dice que era para probarle. No era que él quería, le interesaba ciertamente o estaba interesado de lo que él quería saber. Él sabía bien lo que estaba preguntando, pero era para probarle, a ver qué Jesús decía. En el mismo versículo allí miramos también de que él sabía bien, y así como nosotros lo sabemos, todos los que estamos aquí sabemos que hay vida eterna. Este hombre sabía también lo que le estaba preguntando, pero es que el problema no era lo que le estaba preguntando, sino era que él estaba probando, que el Señor iba a contestar. Todos sabemos, todos los que estamos aquí sabemos que hay vida eterna. Por eso que estamos aquí. Este hombre sabía bien que había vida eterna, valga la redundancia. Pero Jesús era mucho más inteligente, porque el Señor siempre actuaba con una pregunta o con otra pregunta. Y allí es lo sorprendente, y allí es cuando uno empieza a examinarse. Es como cuando nosotros leemos las Escrituras. La palabra de Dios siempre nos hace preguntas, la palabra de Dios siempre nos está llevando a la palabra, a escudriñar la palabra, a hacerle preguntas. Yo le hago preguntas a la Escritura, y la Escritura nos hace preguntas a nosotros. Todos aquí creemos que hay vida eterna, y la Biblia nos asegura que ya la tenemos. Dice que el que está en Cristo Jesús ya tiene vida eterna. Así es que este hombre, al igual que nosotros, estaba haciendo una pregunta correcta.
pero incorrecta a la misma vez porque lo estaba haciendo para probar al maestro. Así es que Jesús, al escuchar esta pregunta, él continúa y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Una pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Y mire bien que él contestó muy bien. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él contestó eso. Él está citando si no me equivoco, a Éxodo y a Levíticos. Y lo está citando de memoria, no es que corrió y espérame maestro, espérame que voy a leer a ver qué es lo que dice la ley, o sea, para yo contestarte bien. No, lo contestó allí mismo. Un intérprete de la ley era aquel que estudiaba la Biblia, por lo menos según estaba averiguando yo, investigando, los primeros 4 libros de la Biblia. Y no dejaba de estudiarlo hasta no aprendérselos. Y en esa línea él se convertía en un intérprete de la ley, o sea, de su palabra. Era un hombre que estaba allí, me imagino, en un lugar como estamos nosotros, interpretando la palabra, enseñando a otros de lo que él sabía y cómo debía de hacer. Ese era el intérprete de la ley, alguien que no era un hombre sencillo, era un hombre, que lo sabía casi todo, pero equivocado. Y cuando miramos el versículo 28, del versículo 28, dice que Jesús le dijo, bien, has respondido. Y le dice, haz esto y vivirás. Entonces, imagínense que nosotros, pensando que lo sabemos todo, y venimos y hacemos una pregunta de esta, y alguien nos diga a nosotros que solo haciendo esto se puede vivir. O sea, ¿qué esto significa? ¿Qué podemos entender de esto? Yo me acuerdo que yo aprendí a manejar carro o a guiar, como dicen en la República, pero a manejar carros allá en mi país desde los 13 años. Yo manejo camiones de pesada carga allá en mi país. Pero cuando yo llego a este país y voy a Moro Vehículos a sacar mi licencia, y me hacen la prueba de manejo y es para que el policía me dice, no, tú no puedes manejar. Y me cruzó así, me dice, tienes que volver a repetir, tienes que volver a... Bueno, digo yo, ¿y cómo es esto? Si yo vengo con una experiencia de largo tiempo y este me dice a mí que yo no puedo manejar. Y voy otra vez y vuelvo y no la vuelvo a pasar, sino que hasta la tercera vez. ¿Verdad? Y así fue. Entonces, es allí donde uno viene, se confronta con esta gran verdad. Y es que uno, creyéndolo saber todo, se para aquí detrás de este púlpito, se puede parar detrás de este púlpito aquí a hablar. Pero quien necesita consejo es el que está aquí atrás de este púlpito. Eso fue exactamente lo que le pasó a este hombre, y es exactamente lo que nos puede pasar a nosotros también por llevarlos de sabio. Así que estudiemos más y miremos bien lo que estudiemos, porque si no nos va a pasar como este hombre.
Así es que vamos a continuar leyendo. Y dice, bien ha respondido. Mire lo que el Señor le dijo. Bien ha respondido. Haz esto y vivirás. Ya me imagino yo me sentaba y me ponía a pensar en realmente qué pensaría este hombre. Incluso esta gente tenían al Señor Jesús como alguien que no lo conocían. Nosotros no sabemos, este no ha estado junto con nosotros. No sabemos si ha estudiado o no, no sabemos. ¿Qué decían de él? Que era el hijo del carpintero, de alguien que ni siquiera estudió. Si lo que hace es puras sillas y mesas, junto con el papá. Entonces, es allí donde esta gente bien preparada, muy bien preparada en las escrituras, era en esa línea era que ellos hablaban. En esa línea era que ellos se conducían para hablar con el Señor Jesús. Por eso le hacían estas preguntas. Y el 29 dice, pero él queriendo justificarse, es que sigue la historia, él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hay una contradicción, ¿verdad? Porque en el principio de la Escritura dice que él conoce la ley. Pero ahora viene él y quiere limitar el amor. Él dice, ¿quién es mi prójimo? O sea, yo puedo, prácticamente, es lo que quiso decir, sí, yo amo al que me ama. Yo puedo amar al hermano Rafael porque me ama. Pero que me haga un mal. Es allí donde él está limitando, atrayendo ese amor a su propia condición. Yo puedo amar si me hacen esto, yo puedo amar si hacen esto, y si no, pues yo no puedo amar. Eso es lo que él quería escuchar del Señor Jesús. Eso era lo que él tenía en su corazón, eso era lo que él interpretaba, según lo que él pensaba, eso es lo que él pensaba. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ve que él mismo, o sea, una persona uno solo la conoce con solo que comience a hablar. Callado todos somos humildes y no somos, o sea, pero que escuchemos una persona que empiece a hablar para que vea cómo es la persona. O visítelo seguido para que conozca bien quién es qué clase de persona es. O pregúntele a un hijo de un padre para que conozca qué persona es. O pregúntele a su esposa cómo es su esposo. O pregúntele a su esposo cómo es su esposa en su casa. Pero aquí todos estamos calladitos, nadie dice nada. ¿No es esa la situación que se está presentando aquí? ¿No es eso lo que estamos aprendiendo esta noche? ¿Quién es mi prójimo? No conocemos, él no conocía al prójimo, no conocía. Y allí es que Jesús tiene que ir y comenzar la historia. Allí es que Jesús le está indicando, le está trayendo a su memoria y si es posible, tal vez aquí no se escribió todo, pero me imagino que Jesús le dijo, mira, ¿tú conoces el camino de Jerusalén a Jericó? Yo me imagino que esta conversación fue bien extendida porque fueron buenas preguntas del intérprete de la ley. Y era un hombre bien importante en aquel entonces, pero también estaba hablando con el hombre más importante de la historia, con Jesús.
Así que Jesús, conociendo el camino y también el intérprete de la ley, conociendo también el camino, Jesús le dice, mira, ¿tú conoces el camino de Jerusalén a Jericó? Me imagino que él le dijo, sí, ok, vamos, ahora es que vamos a hablar. Y le dice, mira, un hombre, le dice, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio ¿qué? Muerto. Vea que no tuvieron misericordia de este hombre, lo golpearon. Así es que primero le presenta el camino, le dice, yo creo que tú conoces el camino, vamos a hablar de ese camino. Dice que era un camino muy peligroso, donde allí no se podía pasar sin que no hubieran asaltos. Así es que Jesús, conociendo el camino, y lo lleva a ese camino y le dice lo que estaba pasando ahí. Pero él está llevando, Jesús lo que quiere es que llevarlo a la práctica. Eso lo que quiere es que el intérprete de la ley vaya a la práctica. No te hagas de muchas preguntas. Es que lo estás haciendo mal. Tú no sabes ni quién es tu prójimo. Así que aquí no vengas con cosas. Ya te lo voy a probar. A ver si es verdad lo que tú dices. Y le presenta 3 hombres. Y el 31 dice, aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Lo vio o no lo vio? Al herido. ¿Lo vio? ¿Verdad que lo vio? Me imagino que iba con corbata para la iglesia, ¿verdad? Voy para la iglesia, no puedo detenerme. O tal vez pensó, no, pues no me puedo detener porque ¿qué tal me golpean a mí también por estar atendiendo a alguien que ni conozco? ¿Vio cómo nosotros podemos traer nuestra vida y presentarla y ponerla delante de estos hombres que están presentándose aquí? Primero un herido, después un sacerdote. ¿Y quiénes eran los sacerdotes en aquel entonces? Los sacerdotes eran hombres que su trabajo eran doctores, eran profesionales en curar, o sea que él podía curarlo. Pero aparte de curarlo, era el que había caído en el camino, me imagino que era de su misma gente, de los mismos, ahí, el que estaba herido ahí. Pero no le puso atención ni porque era de los mismos de ellos, pero tampoco ni porque era el doctor y que podía curarle las heridas. ¿Por qué digo yo que era doctor? Porque a los que encontraban con lepra los mandaban a los sacerdotes, ¿verdad? Por eso digo yo que, y si estoy mal, pues alguien me corrige después que me vaya aquí. Bueno, así es que era un doctor. O sea, fácilmente se hubiera podido detener, curar sus heridas, lo que hizo el otro, y hacer lo posible de que él, porque estaba medio muerto, me imagino que estaba, ay, me duele, ay, cuántas cosas, no, él estaba quejándose ahí, adolorido, golpeado. Pero este dice que viéndole, ya aconteció que sucedió un sacerdote, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. No fue que no lo vio, porque qué buena excusa hubiera sido, no lo vi, yo no lo vi. Muy bien, vamos a ir avanzando porque... Y así mismo dice un levita,
llegando cerca del número 32. Y asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, dice, viéndole, pasó de largo también. Me imagino que era, imagínense que este herido, viendo al sacerdote que pasó y después pasó el levita y ya cuando después que estaba curado, él viene el sacerdote y le dice, oh mira, te invito a la iglesia donde yo me congrego. ¿Quién quiere ir a la iglesia así? Si ya yo estoy golpeado ahí, pasó de largo y ni siquiera me dijo ni siquiera adiós. Oh, mira, te voy a mandar la ambulancia, o mira, te llamo al 911. O espérame, voy a asegurarme que no hay nadie aquí cerca de mí y vaya a terminar como vos también, o como tú. Me voy a asegurar. Pero no, el levita también pasó y no hizo nada. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que hacemos delante de las personas que son incrédulas? Si nos proponemos hacer algo por aquellos que no han alcanzado la gracia del Señor, sea lo mejor, no lo peor. O sea, si no haces el bien, no hagas el mal. Pero a nosotros los cristianos no tenemos, como se dice en inglés, no choice, no tenemos. Sí o no, mi hermano Rafael. No tenemos choice, tenemos que hacer el bien, o sea, tenemos que estar bien con todo el mundo. Ayer que yo no sé, con los que ya hablé en esta noche, tarde, si ya usted ya se ve identificado con alguien, yo no sé. Así que vamos a proseguir con el número 33. Mire lo que dice. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. ¿Vio la diferencia? Y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Qué hizo primero? Lo vio. Igual que los demás, ¿verdad? Lo vio. Y fue movido a misericordia. Ahora, fíjese que los samaritanos, y otra vez me corrigen si yo estoy mal, los samaritanos eran personas que en esa, por lo menos en esa área de donde estaba ese camino, o por lo menos donde estaba Jesús, el samaritano era una persona que no les caía bien. Eran personas que ni siquiera podían escuchar el samaritano. Eran enemigos. O sea, era un que no era ni siquiera de ese país, era un samaritano, no era ni siquiera de allí. Prácticamente no era de los de ellos. Pero mire cómo fue que fue el samaritano el que se paró y mire lo que hizo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia y acercándose. Mire, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. No solo vendó sus heridas, no solo curó sus heridas, no solo atendió, se le acercó, atendió sus heridas, lo vendó y a lo mejor dice, se bajó de su caballo y lo levantó, lo puso en el caballo y lo llevó. Me imagino que primero lo curó, después lo subió a la cabalgadura y después lo llevó. Mire mire el proceso de alguien que nosotros pensamos que es nuestro enemigo.
y en el que estamos confiando no es a veces nuestro amigo. Y cuidó de él. Dice, y cuidó de él. 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Dice, y acercándose, el de 35. Otro día, dice, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Usó de misericordia, usó de su tiempo, usó su cabalgadura, usó su aceite, utilizó vendas, utilizó su dinero. Yo no sé cuánto es en el tiempo de hoy, 2 denarios de aquel entonces. Ahí me sacan la cuenta y 2 días de trabajo, ok, ahí estamos. 2 días de trabajo. Así que si usted gana 200 en el día, pues son 400. Y si gana 50 al día, pues son 100. Y si gana $10 al día, pues son 20. Así que son 2 días de trabajo. Así que fíjese bien que él usó su dinero y le pagó al mesonero y también le dejó de demás. Y le dijo, cuídamele. Si algo más necesita, paga, que cuando yo regrese, yo te lo pagaré. Estaba dispuesto a todo. O sea que, y el Señor, allí es que viene la gran pregunta. Y allí que todos nosotros tenemos que responder. ¿Quién pues de esos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Siguen las preguntas del Señor Jesús. Y Él contesta bien otra vez. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Primero le pregunta qué está escrito en la ley, cómo lees. Pero en el 28 le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. 2 mandamientos claros. Si usted responda bien, tiene que entender que tiene que hacer eso para vivir. Pero si usted responde bien a la segunda vez, le dice, ve y haz tú lo mismo. Identifica. No le podemos hacer ojos ciegos a esto. Esto está al frente de nuestros ojos. Nosotros tenemos que identificar, y no solo identificar, sino hacer hacedores de su palabra. No podemos pasar por alto esto, sino de nuestra parte es una pérdida de tiempo. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Nosotros no podemos estar jugando con nosotros mismos, como decía mi madre que ya murió. No juegues con juego porque te vas a quemar. Así es que si esto está al frente de nuestros ojos, nosotros no podemos hacerle ojos ciegos ni oídos sordos. Y si lo entendemos, a no ser que no lo entendamos, pero si lo entendemos, no podemos ser como el intérprete de la ley que sabía mucho, pero no hacía. Enseñaba lo que él pensaba que sabía, pero lo que enseñaba era nada entonces. Como dice la Escritura, ciegos guías de ciegos. Ciegos guías de ciegos. ¿A dónde cree que lo va a guiar un ciego? Al hoyo.
Así que por eso es que la Escritura dice, ciegos guías de ciegos. O sea, si no lo ha entendido es, ciegos guiando a otro ciego. La palabra la tenemos al frente de nosotros. Frente de nosotros. A no ser que no lo entienda, vuelvo y repito. Pero si usted le entiende, haga esto entonces, hagamos esto. Por eso Jesús le dice, no solo está diciendo a él, sino que a nosotros también. Ve y haz tú lo mismo. Jorge, ve y haz tú lo mismo. No lo pases por alto. Así es que yo no sé si ahora esta parábola es muy profunda. Yo me estaba dando cuenta que es muy profunda. Esta noche me han dado por las ramas de esta parábola, pero esta parábola tiene tanta profundidad, tiene tanto que enseñarnos, tenemos tanto que aprender de esta parábola. Así es que, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor de que seamos nosotros buenos hacedores de su palabra, buenos estudiadores de su palabra, para poder hacer lo que el Señor nos manda que hagamos, para que nosotros no vayamos, no estemos aquí perdiendo el tiempo, para que nosotros después que seamos llevados al cielo, no nos hallemos faltos, no nos hallemos nosotros que no nos diga el Señor, no os conozco, Señor, pero yo oraba, Señor, pero yo cantaba, Señor, pero yo iba a la iglesia todos los días. Pero no, nosotros no somos misericordiosos. Nosotros ni siquiera conocemos cuál es nuestro prójimo. Nosotros ni siquiera lo conocemos. Nosotros estamos limitando nuestro amor. Cuando el Señor es Dios es amor. Dios tiene amor sin límites. Y nos enseña que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Así que otra vez nos quedamos sin opciones, con la única opción de estudiar las Escrituras y buscar entenderlas. Hermanos, no podemos hacer oídos ciegos a esto, oídos sordos y ojos ciegos a esto. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que saber si nosotros estamos bien o estamos mal, identificar esa parte de nuestra vida. Así es que esto ha sido todo por hoy, mis hermanos, y damos gracias al Señor por su palabra y que Dios bendiga su palabra en cada corazón de nuestro. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano, por ese hermoso mensaje. Una reflexión para nosotros ahora en día, en que tenemos de que ser sinceros con nosotros mismos, ponerlos a pensar qué estamos haciendo para el Señor, escuchar la palabra, no solo escucharla, leerla, no solo leerla, es tenerla en nuestro corazón, es meditar en ella, es vivir en ella, para que así el Señor pueda hacer muchas cosas en nosotros. Pero por nuestro propio esfuerzo nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Si no le pedimos la dirección al Señor, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros nos podemos mover y muchas cosas, porque el Señor lo permite. Pero si el Señor nos dice hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Así es, hermanos, de que tenemos que apoyarnos más en la fe.
actuar con fe, con entendimiento y sabiduría. Pero para eso hay que orarle mucho al Señor, pedírselo a Él de todo corazón y Él nos dará todo. Vamos a entonar el himno, el 476. Este himno dice: hoy descubrí, oh Dios, mi corazón. En lo secreto tu mirada pon. Todo lo malo quita en tu bondad. Hoy descubrí, oh Dios, mi corazón. En lo secreto tu mirada pon. Todo lo malo quita en tu bondad. Concédeme completa libertad. Mi corazón entero todo a Dios. Mi vida llena de tu inmenso amor. Todo egoísmo, orgullo y vanidad, quita y se cumpla en mí tu voluntad. Manda, oh Señor, avivamiento aquí. Por el Espíritu trabaja en mí. Suple en tu amor mi gran necesidad. Tu bendición celeste ahora da. Señor, te alabo que me aceptas ya. Limpia mi corazón de todo mal. Que el fuego tuyo me haga arder por ti. Sea tu nombre engrandecido en mí. Vemos, hermanos, que la única manera de que el Señor sea engrandecido en cada uno de nosotros es que le entreguemos el corazón, que nos humillemos delante de Él y que le digamos: Señor, estoy listo, aquí está mi corazón. Pero si no le entregamos el corazón, podemos hablar bonito, podemos cantar bonito, podemos hacer lo que hagamos de bonito, pero si no le entregamos el corazón al Señor, de nada nos sirve. Toda pena, todo egoísmo, orgullo y vanidad, si no se lo entregamos al Señor, de nada nos sirve. Haz los anuncios.